Bueno chicos, ya sabéis todos que os voy a dar una charla sobre la importancia del herraje en cuanto al caballo de carreras, ¿vale? Bueno, el contenido que vamos a ver hoy, que es un herrador, para qué erramos, los tipos del herraje que hay, lesiones más comunes en el casco de caballos de carreras, cómo detectar esa posible lesión. Vamos a ver las extremidades del caballo, que no es lo que vemos por fuera solamente, ¿vale? El casco del caballo, la pérdida de herraduras, que es un problema un poco grande, cuándo hay que herrar un caballo y las conclusiones, ¿vale? ¿Qué es ser un herrador? Vale, ser un herrador, bueno, no solamente poner herraduras, no es simplemente poner clavos, poner herraduras, es el principal responsable de un buen equilibrio en la pisada del caballo. Es decir, si el caballo no pisa bien, probablemente estemos ante una posible lesión. Con lo cual, desde potros, tenemos siempre que estar atentos a cómo pisa el caballo e intentar corregir los posibles defectos que tenga, ¿vale? Bueno, ¿para qué erramos? Protección, ahora lo vamos a ver, equilibrio y prevención de lesiones. Protección, bueno, entiendo que todos sabéis que el casco del caballo crece, pero también se desgasta. Entonces, en el momento en el que el caballo trabaja más, trabaja lo suficiente como para que la velocidad de desgaste sea superior a la velocidad de crecimiento, necesitamos proteger el casco. Para ello utilizamos las herraduras, ¿vale? Equilibrio. Bueno, en el vídeo veis que desde potrillos siempre buscamos el equilibrio en la pisa del caballo, lo que os he dicho antes, ¿vale? Bueno, no se ve muy bien porque no tenemos la tele, ¿vale? Pero este potro precisamente, si os fijáis, aquí se ve bastante bien, pisa bastante en línea, las dos manos, sobre todo la mano derecha se le va un poco hacia afuera. Bueno, pues ese tipo de cosas siempre las intentamos corregir, ¿vale? Bueno, si tenéis alguna duda o algo, queréis comentar algo, sí, estoy abierto, ¿eh? Una cosa solo, yo creía que los potros cuando se han yeguado, pues si les soltabas, se les daba una comida tal, y ya está. Y claro, me enteré hace poco de eso. ¿Desde qué edad se empieza a ver cómo pisan en la yeguada los potros y se les intenta corregir? Desde que tienen 1 o 2 meses. O sea, enseguida ya. O sea, de hecho, bueno, dependiendo de la articulación, se va cerrando antes y después, más pronto o más tarde. Con lo cual, si la desviación viene de rodilla, de menudillo, bueno, pues hay que atajarlo antes o después. Y con eso, bueno, o simplemente con el recorte o utilizamos unas extensiones que son unas placas de aluminio que van pegadas al casco, que hacen que bueno, se corrija lo máximo posible la pisada del potro, porque ya te digo, que si llegamos un poco tarde a corregir esa desviación y la articulación está cerrada, no solamente no vamos a conseguir lo que queremos, sino que encima podemos provocar una lesión en el caballo, ¿vale? Entonces, bueno, por eso desde potrillos buscamos el mayor equilibrio en la pisada, ¿vale? Bueno, aquí tenéis un ejemplo. Esto ya es un caballo que está corriendo, ¿vale? No sé si lo podéis ver bien, si no os acercáis. Están las líneas y hay unos ángulos, ¿vale? Que están, bueno, están medidos, no es hecho a ojo, ¿vale? Y en este casco es la misma yegua antes y después de errar, ¿vale? Este ángulo son 42,5 grados y estos son 52, es decir, hemos ganado 10 grados solamente con el herraje, simplemente poniendo la herradura de una determinada manera, poniéndole unas plantillas, levantándolo los talones, y con eso conseguimos que la yegua pase de pisar así a levantarse y pisar mucho más equilibrado.
no sé si lo veis. Y siempre tenemos que buscar el centro de... que el centro de gravedad, por así decirlo, o el centro del casco, apoye siempre a la mitad del casco, entre la pinza, la parte de delante del casco, y los talones, la parte de atrás, ¿vale? Una pregunta, ¿siempre buscáis ese ángulo en todos los caballos? No es este ángulo exactamente, no es que busquemos el ángulo, buscamos una alineación desde el menudillo que bajen todas, luego lo vamos a ver con los huesos del caballo, ¿vale? Pero buscamos que baje todo el eje, que baje alineado, porque si hay una rotura de esa alineación, podemos tener una lesión. De hecho, aquí, si os dais cuenta, no baja alineado, baja la cuartilla por un lado y luego del menudillo hacia abajo baja en otro ángulo diferente. Entonces, bueno, eso crea muchas tensiones en los huesos, pero también en las articulaciones, en los tendones, en los ligamentos. Bueno. Vale, esto lo he mezclado aquí un poco, ¿vale? La prevención, hay dos tipos de herraje. Bueno, ¿sabéis qué tipos de herraje hay? Supongo aquí en caballos de carreras. Con clavos y sin clavos. Bueno, aparte, sí, vale, me parece bien. Pero sobre todo, más bien, tipos de herraduras. Hierro de aluminio. Hierro de aluminio. Vale, De carreras y de entrenamiento, ¿no? sí, bueno, las de aluminio para correr y las de hierro para... Claro, lo sé porque una es más cara que otra, no por... Ah, sí, claro, por la factura que te llega, ¿no? Claro. Bueno, no, pero aparte de eso, luego tenemos también herraduras o herrajes preventivos ortopédicos. Con esto nos referimos a si un caballo tiene una pequeña lesión o un indicio de lesión, a lo mejor con un determinado herraje o una determinada herradura lo podemos ir corrigiendo. Ahora lo vamos a ver. Pero una pregunta, deberían llevar siempre las de aluminio, ¿no? Porque están corriendo... No. O sea, las de hierro cuando se... O sea, la diferencia está en el peso de la herradura, ¿vale? Entonces, si están entrenando no es tan importante que lleven menos peso, porque no necesitas que vayan medio kilómetro por hora más rápido para ganar la carrera. ¿Y las de hierro, o sea, nunca corren con las de hierro? Muy poco. Muy poco. Hay algún entrenador, bueno, no voy a decir el nombre, pero... Que no quiere gastar. Pero no es que no quiera gastar, es que cree que para los pies es mejor correr con hierro. Y en las manos aluminio. De hecho, en los trotones, por ejemplo, muchas veces, no sé si habéis visto alguna carrera de trotones. Sí. Antes de la carrera pone herradura, pone las herraduras y hay veces que pone una línea. Pues es que van sin herraduras, o adelante o atrás o sin ninguna herradura. Pues siempre lo he pensado, ¿qué coño será eso? Sí. Pues es para los pesos, porque así, bueno, de hecho entrenan los trotones jugando con pesos en las herraduras para que lancen más las manos o menos. Y en carreras, pues le quitan peso, le ponen peso, precisamente por eso. Los Bueno. de militar, que hay algunos que corren sin herraduras es porque les cuesta agarrarlos, ¿no? Porque son un poco... Pues Eso no es verdad. No, es verdad, no, o sea, siempre. Corren sin herraduras, siempre atrás. Atrás siempre, ¿verdad? Pero sí, eso en el código de carreras está puesto que si quieres correr sin herraduras de atrás, tienes que declararlo, pero nunca puedes correr sin una herradura de adelante. ¿Y eso por qué? ¿Sin herradura de atrás? Porque... Bueno, porque los cascos sufren menos los de atrás que los de adelante. No, pero digo, militar, ¿sabes por qué? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Manía, La verdad. ¿no? Manía, sí. ¿Y el tema Bueno. de que en entrenamiento sea hierro es porque se desgasta menos? Porque se desgasta menos, la herradura sufre menos, el casco, bueno, la herradura. Al final del herraje normalmente se abren un poco, porque al final el material se va desgastando y se va abriendo un poco. Entonces eso lo que crea es que los clavos vayan rompiendo un poco la pared del casco, y hay muchos caballos que eso les perjudica mucho. De hecho, bueno, os he traído, supongo que las habéis visto todos, ¿vale? Pero os he traído para que veáis la diferencia de peso ir pasando entre hierro y aluminio. Se nota bastante. Con una abuela y con la otra. Bueno, Y con la otra no. O sea, creo que es algo bastante significativo. Y seguramente, bueno, en entrenamiento y no yendo a tope, el caballo
no sentirá mucho el peso o la diferencia de peso entre una y otra, pero yendo a toda velocidad o a la máxima velocidad en carrera, sí que seguramente haya bastante diferencia entre una y otra. Y si corre una carrera, o sea, una carrera luego 2 semanas y otra carrera, se quedan las de aluminio, ¿no? O... Depende. Hay veces que sí y depende del tiempo del herraje. Y depende mucho también del caballo, si la aguanta o no la aguanta. Hay caballos que a los 15 días necesitan herrarse y otros que te aguantan 35 días y llegan bien, pero... Por ejemplo, bueno, Making Time, por ejemplo, el día que ganó el María Cristina, justo el día antes le erré, porque corría el María Cristina y a lo mejor corría la Copa de Oro la semana siguiente. Y no iba a llegar, al María Cristina llegaba, pero la semana siguiente seguramente no hubiera llegado bien. Bueno, y este tipo de herraje de prevención y recuperación, lo que os he dicho antes. Muchas veces los caballos tienen unas pequeñas lesiones en algún tendón o en algún ligamento, y entonces el veterinario nos dice que sí le podemos hacer un herraje especial. Normalmente es ayudándonos de unas herraduras, para que veáis también, pero esto lo que hace es aliviar la zona que está afectada con la lesión. Lo único malo de este tipo de herraje es que aliviando esa zona estás cargando otras. Entonces no es muy recomendable, lo que pasa que hay veces que no nos queda más remedio que con caballos que están entrenando y que la lesión no les impide entrenar y correr, pues es necesario hacer este tipo de herraje, ¿no? ¿Pero qué es lo que tiene de especial? La superficie. ¿El qué? ¿Qué es lo que tiene de especial la superficie? La superficie, en esta, por ejemplo, tenemos la rama, esta rama más ancha que la otra. Lo que hace es que en el terreno blando, esta rama se hunda más, supone que tiene lesionada. Entonces, con eso creas la diferencia de presiones y de tensiones, y entonces alivias la lesión, por así decirlo, pero estás afectando otras zonas. Pero bueno, hay veces que no nos queda más remedio. Luego esto, que sé que os gusta mucho, sobre todo a las chicas muchas veces decís, joder, qué chulo lo rosa, no sé qué. Bueno, es otro tipo de herraje para caballos que no tienen mucho talón y que hay que repartir mucho más la presión en todo el casco. ¿Y qué es exactamente? Bueno, es una pasta de impresión dental que es de 2 componentes, que la mezclas y se queda, es una pasta que se queda con la misma forma del casco, pero muy mullida, y con la plantilla lo que hace es repartir mucho más el peso y la presión en ¿Y el eso se casco. queda ahí un buen tiempo, así, aguanta así la masilla esa, así? Eso aguanta, sí, eso aguanta en el herraje entero. ¿El herraje entero? Sí. ¿Es Eso la que se lleva queda- romanticón? ¿Puede ser? Sí. ¿O esa es otra? Sí. Eso también tiene cuando tiene una lesión que, hormiguillo puede ser, que tienen que quitarlo y le ponen... Hay veces que sí, ahora lo vemos. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a las prevenciones y recuperación de lesiones? Eso, lo de la goma o silicona, es para compensar. Bueno, para repartir la presión dentro del casco. O sea, muchas veces el caballo tiene muy machacados los talones, por ejemplo, y entonces lo que hacemos es repartir la presión en la ranilla, en las barras, bueno, en el resto del casco, para que no vaya toda la presión a esa zona que tiene más machacada, y entonces recuperar esa zona. Perdona, cuando hablas de presión, claro, estamos hablando de que toda la presión va sobre solo una línea, que es donde está La herradura. la herradura. Claro. Entonces lo que dices es, repartes por toda la superficie del casco El al poner casco, esa parte. Eso es. Vale, vale. Eso es. Y Álvaro, por la mañana sí, cuando escalamos los cascos, así para identificar rápido, porque muchas veces escalas y tampoco te fijan mucho así, pero... La ranilla. algún consejo así, o cosas que Ahora se vean. vemos. Ah, vamos a ver. Ahora vemos. Que soy una que es una descajada, que las otras están ¿Qué venía arriba de un poco, Yo la ¿Lo ves? Alguien Bueno, sabe Me para... vais a cagar ahora. Lo que me decís del hormiguillo, bueno, las lesiones más comunes en el casco, sobre todo las que más vemos en caballos de carrera, son los abscesos,
muchas veces pues un caballo va cojo, no sabes muy bien de qué es y resulta que tiene un absceso en el casco, pero bueno, se ve bastante. ¿Es un absceso? Un absceso es una infección. Una infección. Que lo que hay que hacer es escarbar o quitar toda la palma posible del casco para aliviar esa zona y que la infección pueda salir lo más fácil posible. Aparte de poner Animal Intex, que es como un algodón que va con agua caliente y bueno. Luego coger a poner herraje, bueno, todos la podemos cagar en algún momento, ¿no? Pero no es lo ideal, pero bueno, puede pasar. Cuartos, no sé si sabéis lo que es un cuarto. ¿Lo sabéis? Más o menos. Una dureza o algo. Una No, dureza. es una raja que aparece en el casco, una raja vertical. Eso se produce por un exceso de presión en esa zona del casco. Entonces... Vamos a poner esta, a ver, joder, que para que se vea algo la foto. Sí, vale. ¿Y esos salen como por la planta del casco o por arriba? No, eso sale por fuera, por la pared del casco. Vale. No sé si lo veis, no sé si se ve bien De aquí. puta madre. Gracias, Pablo. Queríamos sin ti. Pues eso es, normalmente de hecho les sangra, es como una pequeña herida que aparece por un exceso de presión en una zona del casco y muchas veces es bastante molesto o doloroso para los caballos. Entonces si algún día veis que el caballo tiene una raja y que por arriba le está sangrando, llamadnos por favor, porque no es bueno, ¿vale? Y luego el hormiguillo, ¿alguien sabe lo que es el hormiguillo? Una bacteria, ¿no? Una infección Sí. del interior del casco. Sí, eso es. O sea, es una bacteria Tú vas con ventaja. Es una bacteria que va por el interior de la pared, entre la pared y la palma, una parte que se llama línea blanca, y se la va comiendo y bueno, al final, para recuperarlo, lo que hay que hacer es abrir toda esa zona porque es una bacteria anaerobia, eso quiere decir que se muere con el aire, en el contacto con el aire, entonces hay que abrir todo el casco y veces que se queda un poco feo, un poco escandaloso. No te creas, no es de los más graves que he visto yo. No. Y bueno, la verdad que eso, que se ve bastante, es lo que os digo, cuando es esto o más grave todavía es bastante escandaloso, pero no suele presentar cojera al caballo con... ¿Por qué te crece el hormiguillo? ¿Cómo? ¿Cómo nace la bacteria? No lo sé, no sé por qué nace. Lo único que sé es que... O sea, ¿por un exceso de humedad o por falta de higiene o...? No. O sea, te nace y ya está. Porque te ha tocado y te ha tocado. Sí, vamos, no lo sé, seguramente tenga alguna explicación, yo personalmente no la sé. Pero bueno, hay muchos caballos que les salen. Bueno, hay muchas más lesiones obviamente en caballos, pero tampoco me voy a... Pues os he puesto las principales que algún día probablemente veáis, sobre todo los abscesos y los cuartos, es algo que están bastante a la orden del día en caballos de carreras. Bueno, como sabemos que un caballo puede tener una lesión en el casco, supongo que todos lo sabréis, calor y pulso. Si un caballo, hombre, si veis que un caballo tiene calor en un casco, porque sí, pues igual no es ninguna señal, pero si el caballo está cojo de una mano y precisamente tiene calor en ese casco, ya es una señal. Y si encima tiene pulso digital que se mide, o sea, que se mira aquí justo por detrás de la cuartilla y del menudillo, no sé si alguna vez habéis mirado el pulso alguno. No, bueno, pues es nada, poner los dedos por detrás del menudillo y la cuartilla y tocar las venas y rápido se ve. Vamos, tenéis eso que palpar en el sitio correcto, pero se ve rápido, normalmente. Bueno, son las dos principales vías que tenéis vosotros para saber si es posiblemente una lesión de casco o no, ¿vale? Si el casco está frío, al 99% seguro no va a ser lesión de casco. Y pulso, bueno, muchas veces tienen pulso y no presentan lesión, pero sí, ya os digo, si presentan las dos es que muy probablemente sea del casco, ¿vale? Bueno, lo que íbamos, limpieza del casco. Es igual o más importante que la limpieza del resto del caballo. O sea, el caballo puede salir todo lleno de paja y de viruta, pero por favor no le saquéis
sin limpiarle los cascos. Porque, no, es verdad. ¿Por qué? Porque puede tener la ranilla podrida, puede tener alguna piedra que se le esté clavando, puede tener 1000 cosas. Y bueno, es bastante bueno que se le limpien los cascos tanto al salir del box como al entrar. O sea, cuando metéis el caballo, por favor también siempre limpiarlo, porque la pista, no es por nada, pero estos caminos no tienen ninguna piedra, es difícil que puedan tener una piedra, pero bueno. Bueno, aquí está. Aún así hay que mirarlo, ¿no? ¿Eh? Aún así conviene mirarlo. Hablar si conviene mirarlo por si acaso, no vaya a ser. Bueno, sí, pues eso, pueden tener alguna piedra o pueden haber sufrido poder haber sufrido algo durante el entrenamiento que es, bueno, o sea, es de vital importancia que escarréis los cascos antes y después, ¿vale? De Del hecho, entrenamiento. una puntualización. Cuando os metéis en el box, vosotros lo primero que hacéis es limpiar el caballo, cepillarlo, No. limpiar los cascos. Muy bien. Para llamar a Álvaro, sí. Efectivamente. No, es verdad, porque si empecéis a limpiar el caballo y ponéis la montura y todo, y ya lo último, según saquéis al caballo, veis la herradura que el caballo no tiene herradura, no tiene movida, O que va cojo nuevamente. o que va cojo, sí, pues... A mí me bueno. pasó una vez, me dijeron de todo y ya... ¿no? A mí antes de ser herrador me pasó que el caballo le habían quitado las herraduras el día antes, no me habían dicho nada, pues aquí no tiene ninguna herradura. O sea que... ¿Y fue cuando decidiste vamos, ser herrador? que te digo, que el entrenador me había puesto el lote y todo, ¿eh? Que eso es bastante habitual. Por favor, no le saques en el primer lote que le tengo que errar, que tengo que hacer no sé qué. Vas a la cuadra en el primer lote y ya está fuera el caballo. Bien, gracias. Bueno, vamos con la anatomía de las extremidades. Esto es, bueno, es bastante importante. Esto, la mano de un caballo se compara con el dedo de un ser humano, ¿vale? Esto choca bastante a la mente, pero si os fijáis, la rodilla del caballo coincide con la muñeca del ser humano. La caña del caballo es este hueso. Y bueno, las 3 falanges, P1, P2 y P3, las 3 falanges en el ser humano. Esto ya os digo que yo cuando me lo dijeron me quedé un poco loco, pero sí, la mano del caballo no es una mano, es un dedo. De hecho, los huesos que van hacia arriba son todos los huesos que tenemos hasta la escápula. Parece mentira, pero bueno, es así. Luego los tendones. Esto, hombre, no necesito que os los aprendéis ni mucho menos, pero un poco para que sepáis. El extensor es el que va por delante y luego los dos que presentan más lesiones en caballos de carreras son el suspensor, ¿vale? Y el flexor digital superficial. Cuando veis que un caballo tiene un tendón como una banana, normalmente no, va a ser el superficial, ¿vale? Entonces, bueno, esto para vosotros no es importante, para mí pues me lo tengo que saber a la perfección, porque cuando hierro un caballo tengo que saber un poco, sobre todo si tiene alguna lesión o algo, qué le estoy tratando, cómo le estoy errando. Bueno, pero para que veáis, estos son los principales. También los sesamoides son 2 huesecillos que están aquí como detrás del menudillo. Bueno, el suspensor que va por detrás y luego se inserta adelante. Si os fijabais antes, os voy a poner las herraduras. O bueno, espera, dejar una de las herraduras. ¿Esto por ahí? Aquí. Cuando os he dicho que jugábamos con las presiones y con las posiciones dentro del caballo, si un caballo tiene, por ejemplo, esta rama del suspensor tocada, vamos a ponerle, bueno, la rama, en este caso sería la del otro lado, vamos a ponerle esta herradura, que es la rama ancha, para aliviar la tensión y la presión en esta zona del casco, y ya no solamente es en el casco, sino es en toda la mano, ¿no? o en el pie, pero normalmente es en la mano.
para crear más presión en esta zona y entonces aliviar la posible lesión que haya en ese lado. Y lo mismo con estas, que es la parte más ancha está por delante. Si tenemos una lesión de suspensor, por ejemplo, lo que vamos a hacer, como se inserta adelante, lo que vamos a hacer es aliviar presión en la parte de delante y entonces el suspensor va a trabajar menos, ¿vale? Un poco, para que veáis un poco los tipos de herraduras que usamos con las diferentes lesiones. Aquí, por ejemplo, esta foto muchos estuvisteis en la presentación de Marta, visteis esta foto. Si veis cómo hace el menudillo así, bueno, pues imaginaros la cantidad de presión que tienen los tendones en esa parte bueno, en esa parte no, el tendón entero. De hecho, hay un vídeo que está en Facebook, no lo he encontrado, lo quería poner, pero van en un caballo muerto, en una mano de un caballo muerto, van creando presión, hasta que hacen, con un cúter, hacen simplemente así un poquito, y, o sea, suena como si fuera un disparo. Entonces, bueno, también cuando vamos en carrera y pisamos el caballo que va adelante, cuando tiene el pie apoyado, a la mínima que le toquemos, es muy fácil que le rompamos un tendón, ¿vale? De hecho, hay con un caballo que ha pasado hace no mucho. Bueno, el casco del caballo. ¿Sabéis un poco las partes del casco del caballo, algunos o no? ¿O no tenéis ni idea? Vamos, Dani. ¿Sabéis alguna o no? La ranilla. La ranilla es la del medio, el triángulo. ¿Alguna más? La palma. La palma, muy bien. ¿Esto? La amarilla. Bueno, a ver. O sea, que sí, pero que aquí precisamente no sale. Eso es. O sea, la almohadilla está dentro del casco, no lo vemos desde ahí. Como así. O sea, desde esta parte. Talón. La ranilla. La palma. La línea blanca. Aquí es donde van alojados los clavos, ¿vale? Los clavos los clavamos aquí. De aquí para afuera es insensible el casco. Si por error clavamos un poquito más adentro, estamos hablando de milímetros, un milímetro más adentro, más afuera, el caballo cojo. O sea, es, vamos, así de cirujano. Y encima cuando un caballo te está dando guerra y tal, es, bueno, increíble. La pared, también, bueno, sabéis perfectamente, ¿no? Creo. Vale, la barra, bueno, esto no hace falta que lo sepáis, pero bueno, esto es algo esencial en el casco, da mucho... sostiene gran parte del casco, hace que los talones no se abran demasiado, bueno, cuando el caballo apoya, el casco se expande mucho, pues las barras hacen que no se expandan demasiado. Luego, la pérdida de ataduras. Cuando un caballo pierde una herradura, muchas veces no pasa nada, pero hay otras muchas veces que nos llega con el casco destrozado, ¿vale? Aquí hay tres elementos, el principal es el caballo. Luego, el herrador, muchas veces pierden una herradura porque la herradura no está perfectamente ajustada al casco, y también el jinete tiene mucho que decir en la pérdida de herraduras. ¿Por? Es decir, porque, por ejemplo, si un caballo que va medio, ¿cómo digo?, que es un poco torpón y tal, y el jinete va con las riendas del nudo, hablando con no sé quién, no sé cuántos, lo más seguro es que el caballo se quite la herradura. O sea, para un caballo es mucho más seguro que no se quite una herradura si lo llevas armado, si lo llevas en un apoyo, que el caballo no vaya suelto, por así decirlo, ¿sabes? Es que se la puede quitar igual, que ya os digo que, vamos, no hay nada que decir, pero es mucho más fácil que se quite una herradura si el caballo va a lo que él quiere. Pues también alguna vez has cerrado en los cajones cuando pasa algo y el herrador le mete una presión brutal. Hay ciclos. Igual te da tiempo a poner un clavo y venga, a tirar. Hay cicles.
Es muy... Bicicles. Alicicles. Sí, el año pasado en el premio José Luis Martínez, que de hecho ganó. Pero eso no puede Tenía, tiempo, ¿no? bueno, me dejaron, luego os enseño fotos, tengo en el móvil. El caballo poniéndose de manos, uno agarro de la oreja, otro pillándole un pellizco, otro casi colgado del cuello y Jaime no y por detrás a Joanes diciéndome Álvaro tranquilo. Y yo como, vale. Pues sí, pues... Y Jaime no quería ni mirar, ¿no? Y Jaime que lo montaba pues estaba que vamos, que Y ya algún lo había jockey diciendo vamos, ¿eh? Algún jockey diciendo vamos. Bueno, al final sabes lo que hay, o sea, el caballo estaba como estaba. Y el caballo en el box es un burro, o sea, es como errar una piedra. Pero sí, el de los cajones, pues te puedes imaginar, encima el caballo sé que... Que te puede condicionar para errarle bien y que luego se le caiga en el recorrido. Si no, Bueno, claro, por supuesto, sí, sí. ¿Cuál es el caballo más difícil que has cerrado, Álvaro? Así, uno que le tengas especialmente cariño. No sé, los potros en general. Las potas. Yo creo un poco. ¿Cuál? ¿Bien? La potra esa que está en el grado. Ah, sí, bueno. Potros. Hay otra que tiene Soto que el año pasado nos dio muchísima guerra con los pies. Una que me debutó todavía de San José. ¿Alguno te ha batizado? Y sí. Sí. Me ha llevado alguna. Sí. Gracias a Dios no ha sido muy fuerte. No me ha producido una lesión que no pueda ni montar ni seguir trabajando, pero sí, me acuerdo de una. No me acuerdo de qué caballo era, pero me dejó el gemelo, pues literalmente de aquí a aquí, morado por 2 meses. 2 meses. 2 meses. Ostras. No me dolía mucho, pero sí, lo tenía morado. Y bueno, a lo que íbamos, lo de la pérdida de herraduras, pues lo que os digo, es un problema bastante grave, sobre todo hay caballos que parece que son especialistas. Y que de repente nos llegan 3 días seguidos, oye, este caballo ha perdido una herradura, este caballo ha perdido una herradura, este caballo ha perdido una herradura, y al tercer día nos encontramos que el casco, que no hay ni dónde clavar. Luego muchas veces también los caballos pierden duchándolos, que muchas veces los duchamos y los caballos se mueven para un lado, para el otro, no sé qué, tal, y se pisan ellos, pum, y ala, ya no tiene nada. El otro día nos pasó que en una cuadra un caballo bastante bueno que se enganchó con un hierro en el patio y se quitó la herradura. O sea, no sabíamos dónde estaba la herradura y apareció ahí enganchada en un hierro. O sea que, bueno, puede pasar por 1000 cosas, pero sí. De hecho, si os fijáis en esta foto, ahí va un trozo de casco. Si os fijáis bien, ahí va un trozo de casco. El caballo de adelante, que lo había perdido y lo ha pasado por ahí. Pues no, igual es este mismo caballo. Como el Mario Kart con las bananas. Algo parecido. Sí, esta foto la verdad que la vi el año pasado y me impactó porque... Yo, Álvaro, lo que noto a veces es al parar los callos alcantes, los callos torpes que dices tú, sobre todo al parar, que se empiezan como a descomponer y a tocar mucho ahí, como Sí, tac. sobre todo se pierden las cerraduras al trote. Al trote, ¿verdad? Bueno, ya están parando al trote y Al cánter es muy raro tac. que se quiten herraduras. Y sobre todo callos así, torpones y Sí, tal, que o los sí. potros, que hay que llevarlos ahí bien para parar, porque si no, Eso ¿no? es. Hombre, pues también cuando se mueven, que saltan, que van para un lado, que van para el otro, se pisan, pero normalmente cuando se quitan herraduras es el trote. Pues Capoeira no la pierde nunca, macho. Mira que lo intenta. Joder, nunca, macho. Mira que lo intenta, pero no lo consigue. Sí, bueno, hay caballos, ya te digo, que son Es especialista Sí. en no perderla sin saltar, Claro. Sí. sin tocar. El tirarse, pero no quitarse la grande. Bueno, a mí me ha tirado poco. A ti tampoco. Poco. Pero bueno, una vez. Una. Pues ya está. Ah. Sí, bueno. Vamos a ver, ¿cuándo hay que herrar un caballo? Tenía 2 herraduras abajo, pero... Ahí va. Tenía 2 herraduras ahí abajo preparadas, luego si queréis os las subo. Pero bueno, normalmente lo herramos cada 30 días. Un caballo de carreras, un caballo que está corriendo, que va a correr, que lleva 26, 27 días, pues se le hierra a los 24, no pasa nada. Y hay otros que aguantan pues eso, 33, 34 días y llegas y están perfectos. O sea, depende mucho del caballo, pero vamos, alrededor de los 30 días. Luego, cuando las herraduras están muy desgastadas, o sea, si veis que las herraduras están como hojas de papel, llamarnos porque al final la herradura no está haciendo su función.
que además la función de la herradura, aparte de proteger, es dar tracción al caballo. Porque bueno, el casco como tal no tiene mucha tracción. De hecho, un caballo descalzo seguramente lo habéis notado, que os haya patinado más de la cuenta, sobre todo en la pista de hierba. Un potro o algo así que haya ido descalzo atrás, nunca habéis ido con un potro así. Bueno, pues puede pasar. Y cuando el casco ha crecido demasiado, también si lo veis que tiene un pedazo de casco increíble, pues tampoco es bueno, sobre todo porque cada centímetro que el casco está crecido de más, no me acuerdo qué barbaridad de kilos extra hacían en los tendones, pero no sé si eran 1000 kilos extra por cada centímetro. Con lo cual, un caballo que está largo es muchísimo más propenso a sufrir una lesión que un caballo que no está largo. Y en el tema del desgaste, yo lo que he visto ha sido que normalmente es en la parte delantera, donde la pestaña. Sí, Suele claro, ser ahí, porque el caballo al final, al andar hace así. Entonces lo que desgasta es la parte de delante, lo que es la lumbre. Pero bueno, sobre todo no es tanto eso que veáis desgastado, porque eso todos los caballos desgastan, sino que la herradura en general esté muy desgastada, ¿vale? Que ahí es cuando hay problemas. Entonces, bueno, aquí os he puesto una foto. Esto es un claro ejemplo de un caballo que hay que herrar. O sea, los talones, tiene unos talones increíblemente largos. La ranilla no está nada definida, no está hipercrecida. La herradura, de hecho, esta herradura le va pequeña al caballo. Bueno, no sé si lo veis o no lo veis. Perdona, en un entorno natural, el caballo, ¿cómo se consigue mantener el casco? Porque en un entorno natural el caballo... O sea, entiendo no tienes las exigencias deportivas que tienes aquí, pero después, ¿cómo se consigue mantener el casco? Porque el crecimiento va acorde al desgaste. Y, por ejemplo, la ranilla. La ranilla naturalmente también vale. no tiene nada que ver. O sea, un caballo en libertad no tiene nada que ver con un caballo en entrenamiento. O sea, me refiero, el herraje es algo antinatural. Sí, pero que me refiero que es porque es un esfuerzo muy intenso. Si no, eso también se hace de manera natural, pero más paulatino. Es lo que he dicho antes. Si aquí no les pusiéramos herraduras, habría algún caballo que se salvara. Pero la gran mayoría de los caballos al cabo del tiempo presentarían cojera porque no aguantarían el desgaste de Vale. y el entrenamiento. Bueno, conclusión, me gustaría que concluyerais vosotros y que me dijerais un poco qué habéis visto, qué habéis aprendido, qué os ha gustado. Bueno, pues nada, pues conclusión. Muy importante la limpieza de los cascos antes y después, ¿no? Muy bien. De salir a entrenar. No, ayudarme pero- un poco también. Hombre, al final que es una parte esencial del entrenamiento de estos caballos, porque al final si no, no pueden estar corriendo como lo están haciendo. Vale. Porque se romperían o acabarían con cojera, abscesos o cualquier cosa, porque al final de pura sangre es un caballo muy blandito, por así decirlo. Vale. Que a la mínima salta. Y para los jinetes, dentro de lo que podemos saber o prevenir, es lo más importante y lo más accesible, por así decirlo. Que no hace falta tampoco, o sea, para reconocer un casco que está un poco malo, podemos saber que no es a lo mejor un tema muscular que tienes que tocar, que tal, y que... Efectivamente. O sea, que para los que montamos por la mañana... Sobre todo que es algo muy importante Hay que tenerlo si en veis cuenta. algo, y hay muchas, por ejemplo, en relación a esto hay muchas cuadras que a lo mejor les decimos, oye, este caballo tal, y muchas veces pasan de nosotros. Y es algo bastante... Bueno, o sea, el casco es algo esencial en el caballo. Parece que el casco está ahí y no pasa nada. No, o sea, si os decimos, por ejemplo, hay que darle algo para las ranillas, dárselo porque realmente le va a venir bien al caballo, ¿sabes? Pues yo no tengo esa sensación, fíjate. A mí me da la sensación que se le da bastante, por lo menos donde yo he estado, el tema de los Bueno. cascos es como muy... Sí. Me da esa sensación, sí. O sea, yo creo que hay cuadras y cuadras. O sea, hay cuadras que sí, que son súper estrictos, y hay otras cuadras que, vale, y llegas al mes y ves el casco igual o peor. A mí me dijeron una vez, los cascos no se escarban para
que no se me dé mierda el patio. Se escarban para que ver que el caballo esté bien. Y es así, que muchas veces por el automatismo, venga, para quitarle la paja tal y para Y adelante, ya pero está, no es para eso. pero ahí hay que fijarse un poco, ver las ranillas. Hombre, En cuanto no te digo que cada casco vayas a verlo No, hombre, pero con puede detenimiento, pero sí que fijarse un poco y ver que el casco está bien y que no tiene una herramienta movida, que no se le pueda clavar, que no sé. Pero que no se escarban los cascos para limpiarse. No, no. Se escarban para ver que está el caballo bien. Efectivamente. No para que me enseñen el patio de paso. Y Ferrari Podemos les utiliza mucho, se les dan muy frecuentemente estos aceites o grasas o grasa o eso. Aquí Yo jamás he visto que... Bueno, yo sí, lo que es te digo, verdad, Sí, yo hay sí, cuadras, sí, nosotros también. hay cuadras y cuadras, hay cuadras que dan y cuadras que no dan. O para fotos a veces sí se da. Sí, Si bueno, vamos a algo muy- pero Sí, también por dentro. sí, por dentro, porque hay muchas veces, hay otro producto que es cornucrestina que se le da en la corona del casco y que también es la leche. Y la grasa normal, la que se echa en todas las cuadras que es para hidratar, ¿con qué frecuencia? O sea, ¿cuál sería la frecuencia ideal? 1 o 2 veces a la semana. Una o dos veces a la semana. Sí, no, tampoco hace falta todos los días, ni mucho menos. No, me imaginaba menos. Menos. Una vez al Bueno. mes me imaginaba. A ver, es que hay cuadras que no dan en la vida. Y No, tampoco ya, pero ves- no las cuadras, sino como que sería lo ideal para el caballo. Bueno, una vez a la semana a lo mejor. Estaría bien. Lo del Pero que caballo. tampoco es algo esencial y que hay a caballos que les viene bien y hay a caballos que les da igual. El calor en este caso es en la palma o en la pared. En la pared. En la pared, sí. En la pared, porque al final la palma está en contacto con el suelo y se ha pisado una basura o algo, muchas veces va a estar frío, pero en la pared es donde más lo vas a ver. O sea, en la palma de hecho es que no lo vas a tocar y lo vas a apreciar. Pues en la pared por fuera le tocas y ves perfectamente si el casco está caliente o está frío. También hay que compararlo con el otro, porque hay muchas veces que el caballo de por sí tiene los cascos calientes. En los seres humanos hay, yo por ejemplo tengo las manos heladas siempre y hay otros que las tienen ardiendo siempre. Pues, depende un poco del propio caballo, pero sobre todo es mirarlos y si presentan una cojera. Si no hay cojera, no haces, vamos, es que no tiene mucho sentido que mirar si el casco está caliente o frío. O sea, tampoco está mal mirarlo, pero bueno. Y Álvaro, ¿qué proporción crees que hay de problemas en los cascos de cualquier tipo que hacen que un caballo no pueda correr? ¿Cuántas veces pasa eso más que otro tipo de patologías en otros, si lo sabes? Que hacen que un caballo no No pueda pueda correr. llegar a correr. No pueda correr en un momento determinado, no digo que no pueda llegar. Vale, dices un problema de herraje o una lesión o... Ujú. No sé, te diría. O sea, me lo voy a inventar. 10%. Vale. Si llega, no lo sé. O sea, es que son muy pocas las veces que ves un caballo retirado por un casco. Ujú. Por lo menos en mi experiencia. No porque se haya agarrado mal, me refiero No, a cualquier por patología, lo la general, laminitis es por poco. Por general, Vale. bueno, una laminitis, es que si tiene una laminitis, No, seguramente eso está claro. no puedo correr ni ahora ni en Pero que meses. no se da como... No, normalmente no. O sea, bueno, puede ser, ¿no? Que de repente le aparezca un absceso la semana de la carrera y no pueda correr, Pero el caballo ya pisa una piedra y no pueda correr o algo. Pero yo, la verdad, que caballos retirados por casco no veo muchos. Ujú, gracias. No veo muchos, pero bueno, puede pasar, ¿eh? ¿Y lo de la infosura, ¿eso qué es? Eso es Sí, que, eso mira, fatal. esto, ves las láminas aquí por dentro. Sí. Esto une la palma con la línea blanca, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si el hueso, este hueso, aquí la parte roja, empieza a rotar hacia abajo, que o sea, se produce una cosa por la otra, ¿no? El desprendimiento de las láminas por la rotación del hueso y al revés. Lo que pasa es que la línea blanca se empieza a desprender de la palma y entonces el hueso empieza a rotar hacia abajo, hacia abajo y le crea una presión en la palma al caballo y en la parte de abajo del casco que el caballo muchas veces no lo soporta. Muchas veces, bueno, se mueren hasta de dolor si no lo sacrificas antes. Ahí lo que tienes que hacer es drenar. No, ahí lo que, bueno, O sea, pues yo he es visto eso. caballos que se han tenido que cortar el casco para que drenara sangre. No sé si sería bueno No, esto. no es para que drene sangre, no es para que drene sangre.
Ahí lo que tienes que hacer es quitarle la máxima presión por delante, darle el máximo apoyo por detrás, con una herradura que vaya de barra, una herradura napoleónica, que es una herradura puesta al revés. Eso, quitarle la máxima presión delante y darle la máxima presión, el máximo apoyo atrás. Y bueno, luego también existen zapatos y hay cosas de madera, intentar que el caballo apoye en un sitio lo más blando posible, muchas veces con goma espuma, algo así, pero hay muchas veces que ni siquiera, aún con todos los tratamientos del mundo, lo consigues. Y de comer casi nada, ¿no? Porque también tiene muy limitada la Sí, dieta, ¿no? sí, también se limita mucho la dieta. De hecho, muchas veces las infosuras, o hay veces, que es por cambio de alimentación, porque han comido un exceso de forraje o de algún tipo de pienso, bueno. Y una vez, o sea, si el caballo está enfosado, ¿cuánto tarda en recuperarse y volver a...? Depende del caballo. Pero bastante, ¿no? Sí. Yo he visto que O sea, no es una lesión que de aquí a un mes pueda estar corriendo, si es una infosura un poco severa, si es una infosura muy leve, o sea, que haya rotado milímetros, igual no tiene ni que dejar de correr durante 6 meses, ¿sabes? Vale. Pero sí, normalmente es la mínima que es un poquito sería la infosura, sí que tienen que dejar de correr un tiempo o de por vida, ¿no? Bueno, ¿algo más? ¿Os ha gustado? Sí. Vale. Un aplauso, ¿no?